Hola, vamos a hacer una presentación de lo que serían las pautas, un método para la gestión de empresas en situación de crisis. Todos sabemos que con motivo de la crisis derivada del coronavirus COVID-19, tenemos un problema de salud, un problema sanitario, pero también tenemos un problema económico importante, para el que la verdad es que no estamos preparados. La mayoría de las empresas no están preparadas y tienen que reaccionar. Es muy importante que tomen medidas con tiempo, hay que anticiparse a las situaciones porque eso nos solucionará muchos problemas posteriores. Voy a hacer una presentación eh, de lo que es nuestro método. Estoy empezando por el final, pero bueno, vamos al principio. Bien, gestión de empresas en crisis, que le llamamos Crash Management. Esto se basa en un método que veréis que lo tenemos también publicado en un libro. Detrás de este proceso, el autor soy yo, Roberto Alonso. He sido director general en varias empresas de distribución, como Grupo Comercial Gallego, que es la central de las cadenas Expert, ahora mismo de Expert en Galicia, Asturias y Castilla-León. De UGESA fui responsable del desarrollo de la cadena TIM 21 en Galicia, Asturias y León también, gerente del grupo Sargadelos, y como interim manager he intervenido en varias situaciones de empresas en crisis. Soy gerente de negocios en Talentium y también cofundador y actual presidente de la Asociación de Interim Managers de Galicia, que se llama Valorea. Tengo experiencia en empresas en crisis en varios ámbitos, como es en distribución, en retail, en gestión de residuos, en empresas productivas industriales y también en empresas de alimentación. Empiezo un poco la presentación con esta frase que quiere decir que tenemos que acostumbrarnos a vivir en un entorno de incertidumbre. Cuando creíamos tener todas las respuestas, de repente cambiaron todas las preguntas. Esta es una frase que me encanta de Mario Benedetti, que creo que es interesante para abrir nuestra presentación de cómo gestionar una empresa en situación de crisis. La primera premisa que tenemos que tener en nuestra mente es que sí se puede y además se debe salir de una crisis. Es decir, no nos queda otro remedio. Si somos personas responsables y si está a nuestro cargo la gestión de una empresa que está en una situación crítica, tenemos que sacarla y sí que es posible. Lo que yo evidentemente os voy a aconsejar es que sigáis un método y un procedimiento y os tratéis de anticipar en lo posible las circunstancias que seguro que van a venir. La situación que está en nuestro entorno global, en el mundo, está condicionada por tres factores muy importantes que nos habían dado con anterioridad en la historia de la humanidad. Hay una revolución tecnológica derivada de un crecimiento exponencial. Los avances tecnológicos se han producido en otras épocas de la humanidad, pero con la velocidad que se están produciendo ahora no, esto no tiene precedentes. El desarrollo de Internet, impresoras 3D, la inteligencia artificial, las mejoras en la salud, la energía más barata y ecológica, coches autónomos y eléctricos, el Bitcoin o la robotización, son algunos de estos ejemplos de los grandes avances tecnológicos y lo rápido que se están implantando. Recordemos que hace 10 años tan siquiera ni teníamos smartphones, que ahora son unas herramientas fundamentales para la vida privada de las personas y, por supuesto, para las empresas. Tenemos tres elementos muy novedosos. Uno es el desarrollo tecnológico, el segundo es el cambio climático y el tercero es el gran aumento de la población mundial que se ha desarrollado en los últimos 50 años, que prácticamente se ha duplicado. Entonces, estos tres elementos hacen que, de alguna manera, algo tendría que pasar que nos fuera a alterar. Estaba anunciado que tendría que venir antes o después una crisis, porque detrás de los cambios económicos, los cambios sociales vienen con bastante retraso y luego lo que son los cambios políticos y legislativos vienen con mucho retardo. Igual todo esto tenía que ocurrir para que cambien un poco los esquemas de funcionamiento de la humanidad. Es lo que yo le llamo, de alguna manera, la tormenta perfecta.
Nosotros proponemos mediante nuestro método, que está escrito en un libro, que las empresas lo adapten a sus circunstancias para que estén preparados para afrontar una situación de crisis. Pero también como Talentium, que es una empresa que aglutina interim managers, que somos profesionales con experiencia, que tenemos una visión objetiva y que trabajamos por misiones, estamos en disposición de acompañar a las empresas que lo puedan necesitar para hacer la implantación del método y abordar su caso particular en su situación, abordar la crisis de la mejor manera posible. Estamos en un mundo BigCag marcado por, se dice VUCA, volátil, incierto, complejo, ambiguo y global. La globalidad igual se ve alterada a raíz de esta situación del coronavirus. Las reuniones y los intercambios entre países posiblemente se empiecen a cuestionar porque vemos que se pueden intercambiar fácilmente mercancías, pero también virus y los problemas también se pueden extender rápidamente de un sitio para otro. La primera directriz cuando abordamos una situación en crisis es mantener la tranquilidad y estar callados. Uno de los mayores errores que se puede cometer cuando abordamos una situación de crisis es hablar sin información. Vamos a estar sometidos a una gran incertidumbre y si no conocemos bien la empresa y el entorno en el que se mueva, es muy difícil, y sin una planificación, es muy difícil que podamos llegar a ningún tipo de compromiso. Entonces, el primer gran consejo que yo daría es que mantener siempre la tranquilidad y procurar no hablar ni comprometerse a ninguna medida hasta que no tengamos una información correcta de lo que vamos a hacer. Vamos a necesitar un tiempo para analizarlo. En una crisis no vamos a tener recursos ni vamos a tener mucha disponibilidad de tiempo, pero tenemos que utilizar la inteligencia para tratar de basarnos en datos lo más fiables posibles. Antes de comenzar el análisis tendremos mucha precaución con los pasos a dar, trataremos de utilizar un método, trataremos de utilizar unas reglas. Yo en el libro apunto 25 reglas para tener en cuenta en una situación de crisis, porque lo que hagamos ahora será decisivo en la gestión posterior de la crisis, de la ESC, que es la empresa en la situación de crisis. Controlaremos desde el primer momento la comunicación, evitaremos que haya portavoces que se contradigan y trataremos de que los accionistas lideren el proceso. Es decir, el proceso de arranque de solucionar una situación de crisis tiene que pasar, por el primer lugar, por el compromiso de los propietarios y de los directivos, que son los primeros que se tienen que comprometer con la viabilidad del proyecto y son los que van a tener que dar ejemplo. El proceso consta de tres grandes partes, digamos. Esta es la primera fase, la primera y la segunda fase. En un primer lugar vamos a tener que prepararnos para abordar la crisis. Es la parte esta de inicio, donde tenemos que elegir o seleccionar o buscar un equipo gestor de la crisis. Es un trabajo que vamos a tener que hacer en equipo porque cada uno de las personas responsables se tendrán que encargar de misiones diferentes. En la segunda fase, que es la fase de análisis, o sea, en la primera fase vamos seleccionando el equipo y vamos a generar un plan de choque. En la segunda fase vamos a trabajar en conocer muy bien lo que tenemos, las posibilidades de la empresa y conocer en dónde nos moveremos, que es conocer el mercado, el entorno, en un amplio sentido de la palabra. Después de este análisis vamos a valorar la viabilidad y tendremos en cuenta muchas cuestiones, pros y contras de la decisión que vayamos a tomar. Y después de valorar si la empresa o el proyecto es viable o no es viable, tomaremos una decisión. Y esa decisión condicionará todos los pasos siguientes, que irán o bien en la dirección de buscar un concurso de acreedores o bien en la dirección que todos deseamos, que es conseguir la continuidad de la empresa. Es muy importante tener en cuenta que las empresas, aunque estén en crisis, tienen un valor superior al que marca sus balances y su contabilidad, porque hay algo que se llama el know-how, el conocimiento de un sector, el conocimiento de los clientes, las relaciones con los clientes, las relaciones con los proveedores, las relaciones internas del equipo y el valor de la marca, que pueden tener un valor muy importante. Normalmente es más fácil recuperar una empresa en crisis que crear una nueva.
Por supuesto, estoy hablando de generalidades. Hay casos particulares que no es así, pero en líneas generales es más fácil recuperar una empresa que está en funcionamiento, que tenga una crisis, que no crear una nueva. Bien, continuamos. El método acabará una vez que hemos decidido la viabilidad y si estamos convencidos de que es posible, tendremos que generar un plan de viabilidad en donde trabajaremos en todos estos aspectos. Trabajaremos en una parte inicial, en la estrategia, que es la definición de los objetivos. Trabajaremos en la definición de las relaciones entre personas y los equipos, en la estructura organizativa. Un tema que va a ser muy importante, que va a ser el tema referido a las finanzas. Hablaremos de administración. También cuidaremos muchísimo la parte relacionada con clientes y marketing. Y también trabajaremos en producción y operaciones. Estas son algunas de las partes en las que constará el plan de viabilidad. Vamos a pasar a la siguiente. Bien, después de tener preparado nuestro plan de viabilidad, viene la parte de ejecución. En la parte de ejecución vamos a utilizar también estas 24 reglas que hemos hablado, que se van a utilizar desde el principio. No las voy a detallar todas porque sería muy largo, pero al final vamos a hacer un resumen de algunas de estas reglas más importantes para mantener en todo el proceso de la gestión de una empresa en situación de crisis, para llevar nuestro plan a un éxito, que el éxito es la recuperación de la empresa lo más plena posible. Aquí estaría en esquema todo resumido, todo el proceso del que estamos hablando hasta ahora. Orientativamente podemos definir que tenemos una primera etapa que es de análisis, que puede durar unos 3 meses, una segunda etapa de decisión, que tiene que ser muy rápida, tiene que ser una semana, otra etapa de planificación, que es donde estamos haciendo el plan de viabilidad real, y otro periodo de ejecución que puede oscilar entre 1 o 3 años hasta la plena recuperación de la empresa. Como decía, desde el primer momento estaremos aplicando 25 reglas, 25 tácticas para la gestión de una empresa en crisis. Desde el primer momento vamos a tener que generar un plan de choque, que es un plan que tendremos que hacer de una manera muy rápida para conseguir la continuidad de la empresa. También tiene la denominación de BCP, que sus siglas son las siglas en inglés de Business Continuity Planning, que es el plan de continuidad o plan de choque. Con este plan, lo único que estamos haciendo es ganar tiempo para trabajar muy bien en el análisis tanto interno como externo de lo que tenemos y en dónde nos movemos, para decidir si la empresa es viable o no es viable. En caso de que no sea viable, daremos los pasos que sean oportunos, preparar un concurso de acreedores que pueda acabar en una recuperación o muy probablemente una liquidación. Recordemos que en España el 90% de los concursos acaban en liquidación. Pero si estamos convencidos de que la empresa es viable, entonces trabajaremos en la gestión, en la redacción, en el diseño del plan de viabilidad, mientras vamos negociando con las partes interesadas, y tendremos que prolongar en este caso el plan de choque hasta que terminemos el plan de viabilidad. Una vez terminado el plan, vendrá su ejecución, y con la ejecución tendremos un control. De ese control vendrá una retroalimentación, iremos mejorando el plan en una especie de rueda para ir consiguiendo la plena recuperación de la empresa. Bien, es muy importante en el proceso de las empresas en crisis el liderazgo. Es muy importante porque una recuperación de una empresa con problemas tiene que apelar a dos factores muy importantes. Una son los datos, la información, que debe de ser lo más veraz posible, y otras son las emociones. Tenemos que gestionar a personas, tenemos que motivarlas, tenemos que negociar con todas las partes interesadas, y el factor liderazgo va a ser fundamental. Un líder debe de asignar recursos, debe de dirigir, debe de organizar, debe de controlar, debe de activar y debe de animar. Y tiene que trabajar con la viabilidad, con el convencimiento de la viabilidad de la empresa,
tiene que trabajar con un plan de trabajo bien establecido y que tiene que trabajar con un equipo de gestión de la crisis que tiene que estar perfectamente motivado y muy bien entrenado, porque realmente la gestión de una empresa en crisis es difícil, es dura, genera mucha tensión y está sometida a muchas presiones. Bien, si hacemos un paralelismo de lo que es el impacto de una crisis en una empresa con lo que es el impacto de una enfermedad a una persona, pues podemos encontrar ciertas similitudes. Si una persona tiene un accidente o tiene una enfermedad, su impacto en una persona va a depender de su edad, de su constitución, y va a depender también de su constitución, su salud, de su preparación, y de esos factores va a depender el diagnóstico y el tratamiento. En una empresa ocurre algo similar. Una crisis no impacta de la misma manera en una empresa y en la otra. En nuestro caso, dependeremos mucho del sector en el que estemos, del grado de solvencia que tengamos, de cómo esté afinada la organización, de cómo estén motivados previamente los equipos. Una crisis en donde una empresa que no tiene de momento incumplimientos y tiene unas expectativas favorables, pues podemos decir que el impacto puede ser muy leve. En cambio, en una empresa que tiene unas expectativas externas desfavorables y tiene, por ejemplo, ya deuda vencida, pues estamos ante un problema grave. Normalmente, en los procesos de recuperación de empresas vamos a tener que abordar dos partes. Una parte que yo le llamo cirugía, que es la parte dura del plan de choque, de tomar medidas duras de reestructuración, y una segunda parte de recuperación o rehabilitación, que también conviene que hagamos con una metodología para conseguir aprovechar al máximo todos los recursos de la empresa, todos los recursos que estén en manos de la empresa. Luego, este método lo tenemos que personalizar y cada empresa ajustará el plan a sus propias circunstancias, en función de su tamaño, de cómo le haya afectado la crisis, en función del grado de evolución de la empresa, de su situación económica financiera, de su sector o subsector económico, de su flexibilidad o de su área geográfica. El plan de recuperación tendrá que ser de una manera o de otra. El plan, lógicamente, hay que personalizarlo para cada compañía. Bien, en este gráfico, como me imagino que la mayoría de personas en este momento están, bueno, con muchísima incertidumbre, yo pretendo hacer un ejercicio digamos, de reflexión sobre lo que es previsible que pueda ocurrir en los próximos meses. He definido 3 etapas. En esta primera, que sería marzo, abril, mayo, estamos en la etapa, digamos, de confinamiento, en la etapa más dura de la crisis, donde está parada muchísima actividad productiva. Una segunda etapa de mayo a diciembre, que va a ser digamos, de desarrollo o de ir poco a poco recuperándonos del impacto fuerte que se produce en este momento, ¿no? Y una última etapa de recuperación, que podemos estimarla, lógicamente estos son estimaciones, que puede empezar a producirse a primeros del año próximo. Entonces, en esta primera etapa, si por ejemplo vemos esta línea verde representa lo que puede estar ocurriendo ahora mismo en la alimentación. Debido a la psicosis ha habido un tirón muy grande, la gente acopia en casa, deja de acopiar, pero como está trabajando en sus casas, deja de comer en restaurantes, digamos que la alimentación está comportándose bien y poco a poco irá normalizando su curva hasta llegar a una cierta estabilidad. Previsiblemente hasta diciembre, la alimentación venda por encima de lo que estaba vendiendo antes de la crisis, pero posiblemente este diciembre haya una caída de consumo y mayor austeridad y volverá a recuperar los niveles un poco más altos o niveles equivalentes al año pasado a niveles de enero o febrero del año próximo. Podemos ver lo que puede ocurrir en el comercio, esta línea azul, voy a seguirla ahora. En comercio ha tenido una caída brutal porque está cerrado. Puede haber un repunte aquí derivado a determinadas compras que hacen las personas por estar en su casa, compras online de aparatos deportivos o instrumentos o accesorios para poder teletrabajar desde casa. Puede haber comprado ordenadores, televisores, es decir, hay un pequeñito repunte. Puede haber otro hacia finales de la crisis, y lo normal es que cuando se acabe el confinamiento haya una importante recuperación, pero que nunca va a llegar a los niveles previos a la crisis hasta posiblemente ni hasta el año que viene. O sea, ya tenemos aquí una posible previsión de que
acabaremos esta etapa de transición con una caída de un 5, de un 10% sobre los niveles que tenía el año pasado. Pero durante estos meses, evidentemente, se producen unas caídas muy fuertes y las empresas se tienen que preparar, posiblemente con ERTEs o suspensiones de empleo temporales, tienen que negociar pago de alquileres en proporción a la actividad de negocio que puedan tener. En la línea naranja, bueno, vemos la evolución de restauración, que puede ser parecida, con otros picos. Y aquí en azul he hecho una cierta proyección de lo que podría ocurrir en la industria, ¿no? Una vez acabado el periodo de confinamiento, pues que empieza una recuperación lenta hasta que, digamos, llegando a finales de año, alcancemos unos niveles a lo mejor entre un 5 y 10% inferiores a la actividad que tenemos ahora. Posiblemente los sistemas productivos se tengan que acoplar a una caída de la demanda, ¿no? Entonces, este ejercicio conviene que lo hagamos cada uno de nosotros en nuestras empresas para poder, si sabemos ya, podemos prever con cierta precisión lo que va a pasar en el mes de junio o en el mes de julio, ahora estamos a tiempo de tomar ciertas medidas que nos eviten costes o disgustos. Y muchas veces vamos a tener que hacer negociaciones que, como veremos un poquito más adelante, no se van a resolver de una manera excesivamente rápida. El proceso de negociación con las partes interesadas lleva su tiempo. O sea, cuanto antes hagamos un plan y cuanto antes tomemos medidas, muchísimo mejor para estar preparados para lo que va a venir. Bien, la siguiente parte sería hablar del plan de choque, que es el plan que tenemos que hacer en un primer momento para conseguir la continuidad de la empresa y ganar tiempo para hacer el análisis. Tenemos que tener claro que el plan de choque es un plan que se hace con poca información, es un plan provisional. Cuanto antes debemos de salirnos de ahí, no es el plan de viabilidad, que ya lo vamos a hacer con información certera, y consiste básicamente en establecer prioridades. O sea, si nosotros tenemos unos recursos limitados, por ejemplo financieros, y tenemos muchas obligaciones y muchos compromisos de pago, vamos a tener que seleccionar a quién atendemos primero y a quién no. Evidentemente tenemos que atender a las partes interesadas que sean necesarias para mantener la actividad productiva o que vayan a tener un papel relevante en la recuperación de la empresa. En todo caso, hay que tener mucho cuidado con el plan de choque porque, como digo, no vamos a tener recursos para prepararlo, no vamos a tener tiempo y es muy fácil cometer errores. Vamos a tener que cuidar y detectar y analizar con mucho cuidado a los grupos de interés. Los grupos de interés son los directivos, son los clientes, son los proveedores, son la opinión pública, las administraciones públicas, son las entidades bancarias, son los trabajadores, son los accionistas, y de todos ellos vamos a tener que conseguir apoyo al plan de viabilidad. Y si no lo vamos a tener, tenemos que saberlo con tiempo para tomar una decisión adecuada. Es decir, si estas partes interesadas, en función de su grado de influencia en las decisiones, no están, y su grado de aportación de valor a la empresa, no están por la labor de la recuperación, lo vamos a tener francamente difícil. Una de las partes principales es empezar a mantener conversaciones con los grupos de interés, tratar de motivarlos y tratar de conocer su posición real, no la aparente, real, en relación a la continuidad de la empresa. Como digo, es importante que conozcamos sus objetivos individuales, su grado de influencia en las decisiones, su grado de influencia en los resultados, su disposición a la flexibilidad, a cambiar su rol y el valor que aportan a la compañía o su aportación de valor a la compañía. Para hacer el análisis interno, nosotros definimos un procedimiento basado en el chequeo de determinados puntos por áreas. A nivel de clasificación de la empresa, chequeamos 6 puntos, a nivel estrategia 18, a nivel estructura 21, y con este test lo que pretendemos es ganar mucho tiempo a la hora de establecer las posibilidades que tiene la empresa, su posicionamiento, y que nos sirva esta información de base para crear el plan de viabilidad. Después de generar el análisis interno, pasaríamos al análisis del entorno y el análisis externo. Sin ingresos no va a haber nunca viabilidad. Si comprometemos los ingresos futuros, no vamos a tener posibilidades de recuperar la empresa.
y no va a haber ingresos sin clientes, sin que haya un cliente dispuesto a pagar por nuestros productos y servicios. En ese sentido, tenemos que cuidar, a pesar de la crisis, que tenemos que seguir cuidando a nuestros clientes, tenemos que seguir cuidando el marketing, tenemos que cuidar de no reducir las inversiones en marketing y en relaciones con los clientes. Esto va a ser un proceso muy importante. No podemos caer en la tentación de cortar por lo sano, porque si perdemos a los clientes y se los damos a la competencia, vamos a tener muchísimas dificultades para recuperarlos y ahí sí que puede estar muy comprometida la viabilidad futura de nuestra compañía. El éxito, en definitiva, de la viabilidad de la empresa va a depender del encaje entre las necesidades de nuestro cliente, de la disposición que tiene nuestro cliente a pagar por unos productos o servicios en función de alivio de frustraciones, satisfacción de alegrías o alivio de trabajos o de tareas en relación con las propuestas de valor que podamos generar en la empresa. Es posible que nuestra empresa esté generando unos productos o servicios que ya puedan no tener un suficiente encaje en el mercado. Entonces nos tenemos que plantear la posibilidad de mejorarlos o de ampliarlos. El concepto de propuesta de valor tiene mucho que ver con desarrollar productos y servicios añadidos al producto o el servicio tradicional de la empresa. Productos o servicios complementarios o a veces la forma de presentarlos o los canales de distribución que elijamos para comercializarlos. El encaje entre nuestra propuesta de valor y las alegrías, frustraciones o tareas del cliente que cubramos con nuestra propuesta de valor, ahí está el eje de la viabilidad de nuestra compañía. Si en un producto demandado o un servicio demandado y sin clientes dispuestos a pagar por ello, no tenemos empresa y no tenemos negocio. Vamos a borrar esto. Pasamos a la siguiente gráfico que habla del circuito de crear, medir, aprender. Este circuito tenemos que tenerlo muy presente porque vamos a estar trabajando en un entorno de alta incertidumbre y no nos queda otro remedio que utilizar el sistema de prueba y error con prototipos, con productos cortos, es decir, si queremos modificar nuestra propuesta de valor, tenemos que hacer pruebas piloto y someterlas a experimentación en el mercado, no recurriendo a las opiniones de amigos o conocidos, sino que tenemos que hacer un análisis riguroso, ponerlo a la venta y en función de la opinión o de la reacción de nuestros clientes, corregir esa propuesta de valor con un circuito que le llamamos crear, medir y aprender. Esto va a ser constante, es como una rueda y nuestro modelo de negocio va a salir de estas propuestas de valor que se están mejorando constantemente con el aprendizaje que nos da el mercado. Bien, una vez que hemos analizado a la empresa con el test de posicionamiento y hemos analizado el mercado teniendo en cuenta la importancia del análisis del cliente, este es el análisis de la empresa, este es el análisis del mercado y del entorno, entonces tomamos la decisión de valorar la viabilidad. Tenemos que tener en cuenta que aquí también nos va a influir la capacidad financiera que podamos tener y vamos a tener que utilizar también un poco la financiación imaginativa para sacar adelante la empresa. En caso de que la empresa no sea viable, tenemos que estudiar las posibilidades de un concurso de acreedores. En el manual nos referimos al proceso del concurso, pros y contras que tiene. Tenemos que tener mucho cuidado con las responsabilidades de administradores y tenemos que estar preparados, si va a haber liquidación, en gestionar la liquidación para que la empresa pierda por el camino los menos recursos posibles. Cuando ya acabamos esas fases, comenzamos a trabajar en el plan de viabilidad. Por supuesto, en el libro entramos con detalle, el plan de viabilidad es muy importante y como ya venimos comentando, tiene que tener información muy fiable. En el plan de viabilidad procuraremos destacar los aspectos diferenciales que pueda tener la empresa, que es lo que nos va a dar competitividad, y tenemos que pensar siempre que el cliente va a ser el centro del futuro de la empresa. Definiremos nuestra estrategia, marcando unos objetivos, y los objetivos tienen que ser SMART. SMART son unas siglas que quiere decir que deben de ser específicos, deben de ser medibles,
deben de ser alcanzables, deben de ser relevantes y deben de ser temporales. En definitiva, los objetivos que nos marquemos deben de ser realistas y alcanzables. Y esos objetivos los dividiremos en subobjetivos para que todos los equipos sepan cuál es su misión y lo que tienen que conseguir y cuánto tiempo tienen para conseguirla. Una estrategia ideal es, como veremos más adelante, darle a los equipos cierta autonomía y también darle una participación en los resultados que puedan obtener. Después de los objetivos, estableceremos los indicadores de rendimiento KPI, que son los controles que haremos periódicamente para ver si los objetivos los estamos cumpliendo o si tenemos que establecer medidas correctoras. Vamos a trabajar con personas en la parte tanto del plan de viabilidad como en la gestión. Tendremos que tener en cuenta muchísimos los aspectos referidos a la gestión de personas y equipos. Todos creo que conocéis la pirámide de Maslow y en la pirámide de Maslow tenemos varios niveles. Cuando la economía va bien y las personas tienen cubiertas, digamos, las partes básicas de las pirámides, es decir, sus necesidades más elementales, entonces en ese momento están pensando en, digamos, esta sería un poco la frontera. Nosotros antes de esta crisis estábamos un poco en esta dimensión. Cuando negociábamos con personas estábamos hablando de necesidades socioeconómicas, de inclusión social o de derechos. Cuando tenemos una situación de crisis, la prioridad vuelve a ser la parte primera. Muchas personas están preocupadas ahora de su salud física, de su salud psicológica y después vendrá la parte de autorrealización. Esto es una parte que tenemos que tener en cuenta cuando negociemos con personas, saber cuál es, digamos, su interés o su prioridad personal más importante para tratar de conjugarla, de alinearla con los intereses de la empresa. Y siempre que hablemos de personas, tenemos que pensar que cada individuo tiene una personalidad diferente. En este cuadro de personalidad vemos que hay personas extrovertidas, otras introvertidas, personas que se rigen más por el pensamiento, otras por el sentimiento, otras que tienen prioridad hacia el juicio, otras son más perceptivas, otras que priorizan las sensaciones y otras las intuiciones. En definitiva, cada persona es de un color diferente cuando hablamos en relación a su personalidad. Tenemos muchísimos tipos de personas y no todas tienen las mismas prioridades. A una persona puede motivarle el dinero, a otro puede motivar una calidad de vida, a otro le puede motivar tener tiempo libre para ocuparse de su familia o de sus hijos. En fin, cada persona puede tener unas prioridades diferentes y debemos de tenerlas en cuenta porque no siempre vale el café para todos. Tenemos que conseguir un equipo que gestione la crisis y tenemos que conseguir un equipo muy eficiente. En las situaciones de crisis no sirve con que las personas rindan al 100%, tienen que rendir al 120% y para eso necesitamos que estén muy motivadas. Para ello tendremos en cuenta aspectos como el salario emocional, de la gestión de equipos y cómo podemos conseguir que sean más eficientes, etcétera, etcétera. Y también tendremos en cuenta que en el proceso de la gestión en crisis vamos a estar sometidos a la presión de determinados grupos que van a intentar egoístamente defender sus intereses a costa de los intereses generales. Lo lógico en el proceso de recuperación es que tratemos de ser justos y coherentes y que pidamos esfuerzos, pero que a cambio demos compensaciones y que esas compensaciones sean lo más equilibradas y lo más justas posibles. En la fase de gestión de una crisis va a ser muy importante la gestión de personas y la negociación con las partes interesadas, con los grupos de interés. En ese sentido, quiero recordar una frase que es que en gran medida en la vida y en los negocios no conseguimos lo que merecemos, sino que conseguimos lo que negociamos. Es muy importante que preparemos nuestras negociaciones y porque de ellas dependerá en gran medida las posibilidades de recuperación de la empresa. Las claves de la negociación se basan en tres grandes aspectos. Primero, en preparar bien esas negociaciones, procurar ponernos en el lugar de los demás, conocer muy bien al interlocutor que vamos a tener, preparar la argumentación de lo que vamos a defender en la negociación y apoyar esa negociación con datos. En la segunda parte o de ejecución estableceremos el proceso, guardaremos
unas formas determinadas, nos prepararemos para el regateo y prepararemos las objeciones que nos puedan surgir. Y en la parte de cierre tenemos que procurar cerrar muy claramente un acuerdo, aunque no haya acuerdo, tenemos que fijar la siguiente reunión de negociación, los siguientes pasos a dar, documentar el acuerdo y darle un seguimiento. También tenemos que trabajar en la productividad y cambiar el trabajo duro por trabajo inteligente. No se trata de hacer horas, sino que se trata de aprovechar el tiempo. Luego, cuando estamos hablando del plan de viabilidad, trabajaremos en la estructura. La estructura supone revisar los sistemas estructurales de la empresa. Normalmente las empresas se basan en sistemas jerárquicos que dependen todos de una única persona y cada departamento depende de un jefe que toma todas las decisiones, esté más o menos preparado. Tenemos que buscar unas relaciones de equipos autónomos, donde dentro de cada equipo, aunque falle el coordinador, haya otras personas que puedan tomar decisiones lógicas. Sí que en la empresa tiene que haber una coordinación y una supervisión general, pero tenemos que procurar buscar la autorresponsabilidad de las personas y que se acostumbren a trabajar en equipo con autonomía. Otro factor muy importante al hablar de estructura es que muy posiblemente en una reestructuración tengamos que hacer una reducción estructural que estamos simbolizando en este gráfico, donde tenemos que bajar los gastos fijos y reducir la estructura fija, el núcleo de la empresa, a lo que es imprescindible. Luego, si la empresa va creciendo, nos iremos adaptando a través de la subcontratación. Subcontratación, contrataciones temporales o, en el caso directivo, podemos recurrir a los interim managers, que son personas que trabajan por proyectos y en función de las necesidades de la empresa. Pasamos a la siguiente parte, que es hablar un poco de finanzas. Las crisis normalmente se traducen o se ponen de manifiesto por problemas financieros, faltan recursos, no hay dinero en la caja y hay que atender pagos. Si no se atienden los pagos, pues los proveedores dejan de suministrar o tenemos a los trabajadores que no se le pueden pagar, que sería un caso ya complicado de resolver. Tenemos que buscar todas las vías de financiación que sean posibles. Aquí estoy describiendo unas cuantas, hay más, hay fondos de inversión internacionales dispuestos a invertir en proyectos, pero recordamos siempre que para que podamos encontrar recursos financieros tenemos que tener un plan de viabilidad muy claro. Tenemos que demostrar, siempre que sea posible, con pruebas, que nuestro proyecto es viable y las pruebas se obtienen del mercado y se obtienen con datos comprobables y fácilmente medibles. Está muy bien traer a nuestros 4 mejores clientes y que hablen bien de la empresa, pero si tenemos una estadística que demuestra que nuestra empresa está en crecimiento, que los clientes están fidelizados y que están deseando seguir comprando productos y servicios de nuestra empresa, tenemos que procurar demostrarlo con esos gráficos y dar la oportunidad de comprobar con un muestreo que esos datos son fiables. Bien, la financiación base de una empresa y también de una empresa en crisis es la financiación propia. Tenemos que arrancar de un compromiso de los propios accionistas por la recuperación. Después, otra fuente muy importante es la de amigos, familia y fools, que quiere decir tontos en inglés, que es gente que está dispuesta a acompañarnos en el proyecto. El crédito bancario podemos contar con él o no, lógicamente. Si no tenemos muy diversificado el riesgo bancario, pues nos va a costar más las negociaciones. Y también en este momento va a ser difícil que una empresa nueva, difícil por no decir imposible, que una empresa nueva asuma riesgos con nosotros. También tenemos la posibilidad de una sociedad de garantía recíproca que nos dé avales. Podemos y debemos y vamos a tener que exprimir al máximo el crédito comercial y que consigamos de nuestros proveedores. También podemos abordar la entrada de nuevos socios en la empresa y luego hay otras fórmulas que son posibles como el Business Angels, el capital riesgo, aprovechar al máximo el leasing, renting y factoring, intentar conseguir subvenciones, crowdfunding, crowdlending, crowdsourcing, microcréditos o crowdfunding. En definitiva, hay vías de financiarse, no es fácil, pero la financiación siempre va a depender de tener un buen plan de viabilidad y después del plan de viabilidad haremos un buen plan financiero. Aquí en este enlace podemos encontrar un montón de fuentes de financiación alternativas, tanto a nivel europeo como a nivel norteamericano.
Bien, después tenemos que definir también los sistemas de control de gestión. Hoy hay sistemas muy económicos y fáciles de implantar si tenemos la empresa en condiciones, que a través del Business Intelligence podemos implantar a través de un Microsoft Power BI o otras aplicaciones similares un buen sistema de control de gestión que recoge información de distintas fuentes, de nuestros sistemas informáticos, RP, CRM, pero también de nuestra página web o de nuestras redes sociales o incluso de Excel. Con esto tenemos que definir un cuadro de mando que podemos adaptar a medida de la dirección de cada departamento o incluso que podemos facilitar a nuestros clientes con los datos que le podamos transmitir. Y estos cuadros de mando tienen que presentar la información necesaria para tomar decisiones de una manera fácil de comprender y rápida. Esto, como insisto, hoy es bastante fácil de conseguir y bastante económico. Voy a borrarlos. Bien, a nivel de marketing, como decía, es importante conservar a los clientes como podamos y si podemos hacer nuevos clientes, buscar nuevos segmentos. Tenemos que trabajar en todas las áreas del marketing mix, en los productos que ofrecemos, en los servicios que ofrecemos, en los modelos que disponemos, en su presentación, en la imagen de marca, en los canales, en los lineales, en los distribuidores con los que trabajamos, en los puntos de venta, si la logística es la correcta, si estamos haciendo una correcta publicidad, si estamos preparando campañas con antelación, si nuestro sistema de red de ventas es la adecuada, si estamos utilizando los medios y la comunicación adecuada. Revisaremos los márgenes, la política de descuentos, la política de cobros, cómo hacemos nuestra tarifa y cuál es nuestra rotación. Tenemos que revisar todo nuestro proceso comercial, siempre recordando que el cliente es el centro y tratando de aprender y buscar herramientas de marketing digital que muchas veces nos permiten, con muy pocas inversiones, llegar a nuestro público objetivo de una manera barata y muy directa. Y luego, en función de la etapa del funnel, del túnel de ventas o del embudo de ventas que busquemos, si estamos buscando contactos, prospectos o cambiar de prospectos a clientes, definiremos nuestra estrategia comercial. Bien, y también trabajaremos sobre producción y operaciones, tratando de aprovechar la ocasión para eliminar desperdicios como los que producen la sobreproducción, los tiempos muertos, el transporte, procesos inapropiados, stock innecesarios, etcétera. Tenemos que aprovechar para dar una revisión a nuestro sistema productivo porque tenemos que evitar desperdicios y costes innecesarios a toda costa. Y para ir terminando, una frase muy importante que tenemos que tener presente en las empresas en crisis, que tanto si crees que puedes como si crees que nos puedes, en ambos casos vas a tener razón. Luego, como os iba comentando, tenemos bueno, esto se ha ido, tenemos 24 reglas para gestionar una empresa en crisis que es importante repasarlas. Y también tener en cuenta que para triunfar el mero planteamiento y la mera método nos va a ayudar muchísimo, pero no va a ser suficiente. Vamos a necesitar utilizar la improvisación y estar muy atentos a nuestra intuición para ver cómo tenemos que resolver los problemas que se nos vayan presentando. En resumen, para salir de una crisis hay que aplicar un método para anticiparse. Hay que tener un gran negociador. Hay que implantar un plan de choque. Hay que integrar a los grupos de interés. Hay que cuidar el marketing y la innovación. Hay que crear un plan de viabilidad realista y hay que saber improvisar, pero manteniendo unas ciertas reglas de juego dentro de un orden. En Talentium, como os comentaba, tenemos un programa de asistencia a empresas que se encuentren en situación de crisis, en las que podemos acompañar con ínteres que tienen experiencia en este tipo de situaciones para ayudar a guiar para que haga su propia planificación y estrategia de gestión de la crisis. Y nada, para terminar, deciros que el método está disponible en Amazon. A través de este enlace lo podéis conseguir. Y que quedamos a vuestra disposición en esta dirección de correo electrónico contacto@talentium.es o en la página web talentiuminteris.es para cualquier aclaración, duda que queráis comentarnos o que si queréis seguir charlando sobre vuestro caso particular, pues estamos encantados de atenderos en lo que estiméis oportuno.
y bueno, voy a poner ahora mi imagen otra vez. Agradeceros la paciencia y daros muchos ánimos porque evidentemente las crisis se superan, no queda otro remedio, pero una buena mentalización y una buena gimnasia mental ayuda. El disponer de un método y que vayamos ya anticipando situaciones que nos vayan, que seguro que se nos van a generar, es una herramienta fundamental para poder no solo recuperar a nuestra empresa, sino que en el proceso estemos anímicamente en muy buenas condiciones que nos van a hacer falta para poder negociar adecuadamente con las partes interesadas. Muchísimas gracias y a vuestra disposición para lo que queráis.